Buenas noches, este es su programa Los Abogados Opinan, de la revista jurídica El Foro de Baja California. Este programa lo transmitimos martes a martes de 20 a 21 horas por el canal 156 de Cable Más de la cadena PSN. Por radio usted nos puede escuchar y seguir en la frecuencia 1030 de amplitud modulada. Tenemos igualmente una dirección de internet, es www.psntv.info. Hoy tenemos como invitado al señor licenciado Damián Salazar Limón. Él es abogado fiscalista y sobre fiscal hablaremos esta tarde. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. No, al contrario, este programa se ve sumamente complacido con su presencia. El señor licenciado es originario, y qué bueno, de esta ciudad de Tijuana. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una maestría en impuestos. Se ha desempeñado en la labor de catedrático en la Facultad de Contabilidad de la misma universidad. Participó en la jornada fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos con el tema determinación estimativa y presunción y discrepancia fiscal. Licenciado, estoy muy joven para tener este currículum tan amplio. Gracias, la verdad que me veo joven, pero pues ya le pego casi a los 40. No, a los 40 está en plenitud de edad y de capacidad para ser un abogado. Tal vez para un boxeador ya sean muchos años, pero para un abogado está usted en la plenitud de la carrera, del ejercicio profesional. Sí, la verdad que sí. Licenciado, el tema del fiscal, viera que no es tan agradable públicamente hablarle a la gente de fiscal y hablarle de impuestos, como que no es muy del agrado, pero sin embargo hay un costo que tiene el vivir en sociedad y recibir todos los satisfactorios. Claro que sí, mira, el tema fiscal definitivamente no es un tema que sea de charla sobre un café, pero es importantísimo, ¿no? Como usted lo menciona, simplemente el vivir en una sociedad, el vivir en el Estado mexicano, conlleva un gasto, el cual nos corresponde a todos los mexicanos y a todos los residentes de aquí del país, el sustentar, ¿no? El contribuir nuestra parte proporcional y equitativa, ¿no? Como lo dice nuestra Constitución. Hay un artículo en específico, pequeño el artículo de la Constitución, pero que tiene unos alcances tremendos. ¿No lo recuerda más o menos el texto? Sí, claro que sí. Todo el sustento del sistema impositivo nacional se encuentra en varios artículos constitucionales. Uno de ellos, sin duda el más importante, es el artículo fracción cuarta, ¿no? Que empieza de una manera muy romántica, como es obligación de todos los mexicanos, y la fracción cuarta es la que impone esa obligación de desprenderse de parte del patrimonio personal para contribuir al gasto público. Entonces, este artículo en sí contempla las premisas o las garantías básicas que debe contener todo el sistema tributario mexicano. Fíjese que aquí los mexicanos somos muy dados a decir, mis derechos, yo tengo derechos a una educación gratuita, tengo derecho a una universidad, pero olvidan este artículo que usted menciona tan importante. Todos los mexicanos estamos obligados a contribuir con el gasto público. Así es. Sí, no, y creo que es algo cultural. Una de mis propuestas siempre he dicho que deberíamos, como parte de la currícula de la primaria, de la educación media y superior, impartir clases de civismo fiscal. Debemos de todo el mundo conocer nuestras obligaciones. Sí, así como nos imparten nuestras clases de derecho, de nuestras garantías individuales, creo que también debe ser la correspondiente obligación fiscal. A veces nos preguntamos, ¿por qué allende la frontera hay pavimento en todos lados, hay servicios, se dan muchas cosas que a veces no tenemos aquí? Y es por una educación fiscal. Y me parece un tema muy interesante el suyo, jamás lo había escuchado. Sí. Civismo fiscal en las primarias. No, y la correlación que usted hace es bastante práctica, ¿no? Aquí con nuestros vecinos del norte, sí, tienen pavimentación y todo, pero se nos olvida que ellos pagan en California una tasa de hasta el 47%. California es definitivamente uno de los estados más caros de Estados Unidos, pero la gente los paga, ¿no? Los paga porque ve obviamente el beneficio de tener un erario público saludable. Oye, ¿por qué somos los mexicanos tan reticentes a pagar impuestos? Digo, ya me dio una respuesta preliminar, no traemos cultura,
pero puede haber otros factores. Sí, bueno, eso es un tema de muchísimo análisis, porque hay cuestiones de forma, cuestión de percepción. Una de las cuestiones que siempre hemos luchado nosotros los abogados fiscalistas es por tener un sistema fiscal sencillo, donde tanto la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes como el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las que somos sujetos sea fácil de cumplir. Ahorita estamos viviendo una etapa interesantísima, creo yo, en una época de transición, donde estamos migrando del papel, de lo impreso, hacia lo digital. Tenemos todavía una cultura muy arraigada en el papel y creo que le está costando a cierto sector de la población el acoplarse a las nuevas herramientas de la tecnología. Sí, adelante, perdone. No, hacía yo una referencia en un artículo que escribí recientemente, que solamente el 34% de los hogares en México tiene acceso a Internet. Y una de las principales obligaciones fiscales es que debemos de subir nuestra contabilidad a la página del SAT. Obviamente todo esto de alguna manera presupone principalmente el acceso a esa tecnología que, insisto, no todo el mundo la tenemos aquí en México. Hasta hace poco tiempo, no recuerdo, pero es poco tiempo, yo tenía mi bloque de recibos, mi blog de recibos en mi despacho, llegaba un cliente y le hacía su recibo. Actualmente ya no lo puedo hacer. Tengo que hablarle a mi contador y darle los datos y luego me dice ella, a ver si timbra. ¿Qué es eso? Sí, lo que pasa es que sufrimos a raíz de la última reforma en 2014 una migración, insisto, del papel a lo tecnológico. Aquí el SAT se dio cuenta de los análisis que ha hecho, que le costaba muchísimo, muchísimo el fiscalizar. Los actos desde los procedimientos de notificación a los contribuyentes, creo que el último análisis de costos que vi en los actos de fiscalización andaba como 254 pesos por gestión de notificación. Entonces imaginémonos que todos los actos de la autoridad o la mayoría de ellos se deben de notificar al contribuyente, pues eran costos altísimos. Entonces empezó a ver las formas para reducir sus costos y hacer más eficiente todo el proceso de recaudación y de revisión. Entonces eliminó lo que es las facturas impresas y todos los comprobantes impresos y ya estableció un sistema de la facturación electrónica. Entonces antes todos los recibos y facturas y recibos de nómina impresos pues ya no existen, ya no tienen efectos fiscales, ya no son válidos. Entonces ya todo mundo tenemos que tener una firma electrónica con la cual acceder a los sistemas del SAT y tener nuestra facturación electrónica. Entonces sí bien como usted dice, ya tenemos que hablarle al contador, decirle, sabes que necesito que me le factures a ese cliente y mandarle esa factura por correo electrónico. Entonces una vez más tenemos que tener una cuenta de correo electrónico, estar accediendo a esa cuenta constantemente para estar revisando las facturas y demás, ¿no? Entonces, no nada más es un cambio en realidad de tecnológico, sino es un cambio mucho de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de cómo percibimos nuestra relación con el fisco federal. Volvemos al tema de la cultura. Debemos habituarnos a un nuevo sistema cultural de tributación fiscal. Definitivamente, definitivamente. Ahorita vemos y es donde yo veo la gran oportunidad, donde vemos a nuestros niños, a toda esa juventud, donde ya desde muy temprana edad adoptan estas tecnologías como algo muy natural, ¿no? Como una parte de la vida cotidiana. Entonces, por eso insistía yo que es nuestra oportunidad para empezar a inculcarles ese sentimiento de cooperacionismo, ¿no? Donde debes de cooperar tú al sostenimiento del gasto del Estado. Fíjese que la otra vez fui a una tienda a comprar un laptop o computadora. Yo no creo que soy muy sabedor de esas cosas. Y me dijeron en la caja, tiene usted que pagar con una tarjeta para que lo pueda deducir. Si lo paga en efectivo, no va a valer. Ay, me llamó la atención por dos cosas, ¿no? Bueno, no tengo problema, tengo mi tarjeta. Pero es una manera también de fiscalizar al contribuyente. Definitivamente. Tanto el Ejecutivo Federal, a través de sus diversas secretarías de Estado, ha estado empujando muy fuerte por limitar el uso del efectivo, como medida de combate a la corrupción, como medida de combate al narcotráfico, pero también lo vemos como una medida de combate a la evasión fiscal.
el dinero en efectivo es muy poco fiscalizable, no se le puede seguir la huella. Entonces, a lo largo de los años ya hemos visto muchas medidas que han tratado de restringir el uso del efectivo. Tuvimos un par de años el impuesto a los depósitos en efectivo, donde básicamente gravaba los depósitos en efectivo. Y si bien se estableció a lo mejor en la exposición de motivos y en su naturaleza, no como un impuesto definitivo, sino como un impuesto de control al uso del efectivo. Entonces, regresando a su pregunta, sí, Hacienda nos ha puesto candados para efectos de las deducciones, es decir, no nos permite deducir gastos superiores a los 2,000 pesos que se realicen en efectivo. Es su forma de decir, ¿quieres deducir? ¿Quieres de alguna manera erogar la base fiscal? Pues hazlo con una tarjeta a la que yo pueda fiscalizar que efectivamente está saliendo el dinero. Entonces, todo esto, si bien tiene una lógica que circula como obligación del país que ha tenido para combatir la evasión y la elusión fiscal y el narcotráfico y la corrupción, pues tiene obviamente también sus efectos fiscales importantes. Tenemos pues una fiscalización. Indirecta, el gobierno nos puntualiza que tenemos esa obligación, pero como usted bien sabe, a toda obligación corresponde un derecho y un derecho correlativo a la existencia de una obligación. No puede haber derechos singulares y obligaciones si no hay un derecho al cual satisfacer. Esto viene a colación porque ¿qué tratamiento le da el Estado a nuestros impuestos? Es decir, hay una correlación, porque ¿a cómo está el impuesto sobre la renta? Porque a mí se me hace carísimo. Pues si son personas morales, la tasa está del 30%. Ajá. Si es personas físicas, dependiendo el nivel de ingresos, va del 30 hasta el 35%. Y a la persona moral, una vez que paga el impuesto del 30%, si quiere retirar el accionista su dinero a través de un dividendo, le cuesta un 10% adicional. Si a eso le agregamos las cargas de seguridad social, pues el hacer negocios en México se vuelve ahí algo oneroso. Pues porque, por ejemplo, si yo tengo un ingreso de 100,000 pesos, 30,000 van hacia el fisco. Así es. Y aparte le tengo que cobrar el 16% al cliente, impuesto al valor agregado. Así es. Dos clases de impuestos, ¿no? El sobre la renta y el impuesto al valor agregado. En esa operación sencilla, ¿cuánto se lleva el fisco? En impuesto al valor agregado no es así de sencillo porque es un impuesto que circula, un impuesto que traslada y en realidad impacta al consumidor final. Porque así como yo traslado el impuesto y lo cobro, yo tengo el derecho a acreditar el impuesto al valor agregado que yo pago. Pero si hablamos en términos generales, 2015 más o menos, si no mal recuerdo, la recaudación, la ley de ingresos estimaba una recaudación de algo así como 4.6 billones de pesos, de los cuales 1 billón se pretenden recaudar del impuesto sobre la renta y alrededor de 700,000 millones del impuesto al valor agregado. Entonces, en México es un país que sustenta su recaudación nacional mayormente en el impuesto sobre la renta. Yo hacía mención... Eso, qué bueno que toque ese tema. Creo que ahí es donde estamos equivocados, ¿no? El impuesto sobre la renta que sea la materia principal de recaudación y no al impuesto al consumo. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno. De hecho, ya le digo una. Sí, de hecho acabo de escribir un artículo Sí. donde simplemente cuestionaba, ¿no? Erguía el cuestionamiento de qué tan práctico es seguir sustentando la recaudación nacional de una manera tan importante en un impuesto directo como el impuesto a la renta, donde países como China, como India, como Estados Unidos, donde son economías importantes, ya estaban haciendo el flujo hacia los impuestos como el impuesto al valor agregado, un impuesto al consumo. Esto nos daría obviamente muchísimas vertientes, ¿no? Algunas no tan populares, porque se habla de si bien aminorar la tasa del impuesto a la renta, pero de alguna manera suplir el ingreso que se dejaría de recaudar eliminando las exenciones del impuesto al valor agregado, ¿no? Que sería ya un tema bastante complejo, que sería gravar los alimentos y las medicinas. Aquí en nuestro país siempre hay tabús. Yo creo que son los principales. Que si los productos chatarra son alimentos o no son alimentos. Algunos dicen que no, pero si nos vamos al grueso de la población, de eso a veces es su desayuno. Lastimosamente así es. Entonces no es tan sencillo, ¿verdad? Es decir, esto es alimento, no paga esto. Sí, no, y creo que ahí el tema es...
uno de los grandes estigmas que tiene nuestra recaudación es que de la población económicamente activa, que son alrededor de 50 millones de personas, únicamente el 50% contribuye formalmente pagando sus impuestos. Es decir, tenemos un gran sector de la población que no contribuye a los impuestos. Entonces, la solución más práctica, que es lo que siempre se habla, de ampliar la base de contribuyentes para efectos de distribuir la carga tributaria, pues la manera más práctica es gravando el consumo, ¿no? Porque todo el mundo consumimos. Todo el mundo consume. Así Entonces, el gravar la mayoría de los productos tendríamos mayor recaudación. Mayor recaudación y te daría la opción de bajar las tasas a los impuestos directos. Aquí en México no baja nada. Normal. ¿Usted cree que vaya a bajar el impuesto sobre la renta si obtenemos mayor recaudación en impuestos indirectos? Yo digo que sería una buena moneda de cambio. Sí. Tendría que forzosamente no pudieras de alguna manera quitar las exenciones y los tratos preferenciales en el impuesto al valor agregado sin darle a cambio al empresariado mexicano y al contribuyente mexicano la disminución a la tasa del impuesto a la renta. Tocado, me viene a la mente cuando lo escucho temas tan importantes como la homologación del impuesto al valor agregado en las fronteras, que aquí en Tijuana nos ha pegado durísimo. ¿Qué opinión le merece esta reforma que hizo nuestro legislador federal? Pues definitivamente son medidas centralistas, ¿no? Medidas que se toman a muchos kilómetros de Tijuana y que de repente no consideran, ¿no?, los ingredientes económicos muy particulares que operan aquí en la región. En algún momento se tuvo que justificar el trato diferenciado en el IVA aquí en la frontera y en el resto del país. Fíjese lo que señala, trato diferenciado, porque lo confundieron como que era un trato privilegiado y por eso en el interior decían, ¿por qué vamos a privilegiar a los de Tijuana? No, o sea, no. acá en el interior pagamos el 16 porque ellos pagan el 11. Confundían el término privilegio con el trato diferenciado. Así es, y el trato diferenciado se justifica por las diferencias económicas que existe en la zona fronteriza con el resto del país. Y esa justificación no la hago yo ni la hacemos ahorita, se hizo en aquel momento cuando se estableció la reforma en la tasa diferenciada del IVA. Entonces el gran cuestionamiento ahorita es que esos ingredientes económicos no han cambiado. Si no han cambiado, entonces, ¿por qué vas a tratar de establecer? Bueno, ya no trataron, ¿no? Ya lo hicieron, de homologar la tasa y tratar igual a los que notoriamente son desiguales. Así es. Bien, estamos platicando interesantes temas con el licenciado Damián Salazar Limón, joven abogado egresado de nuestra Facultad de Derecho, sobre un tema escabroso, no tan sencillo como es el tema fiscal. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos de inmediato.